Buenas. Ahí está. Bueno, estamos en un vivo más de nuestro ciclo Todos los cuerpos son cuerpos de verano. Hoy vamos a contar con la presencia de Ayito, un compañero que trabaja con nosotros en la SUBSE y que además, bueno, tiene un montón de cosas para aportar y para contarnos respecto a las personas con discapacidad y las políticas públicas que necesitamos para acompañarles. Estamos esperando a ver si ahora se une al vivo. Ahí lo vi, está por ahí. ¿Ah? Bueno, mientras tanto, mientras Ayito se une, vamos, ahí está. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ay, qué glamorosas esas luces. ¿Dónde estás? Siempre, siempre trolo. Esta es mi casa. Mi casa siempre ha sido un éxito, como dice Oriana Junco. Uh, Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. sí, sí, sí. ¿Todo bien? Bueno, ¿Qué decías? Recién estaba escuchándote. estaba contando, porque siempre contamos, como los vivos no cuentan siempre con el mismo público, que todos los cuerpos son cuerpos de verano ha sido una iniciativa de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que nos puso un poquito a hablar, ¿no? Y a tratar de generar conversación pública respecto de lo que pasa con la diversidad corporal y bueno, esta pretensión que tiene la sociedad de normalizar, ¿no? Y a través de métodos muy violentos señalar y discriminar a aquellas personas que no cumplen con las expectativas, con las normas y con los requisitos que nos ha puesto la sociedad para determinar qué personas son válidas y quiénes no de vivir en sociedad. Y esto se marca mucho en el espacio público y se marca mucho en el verano, ¿no? En el verano como que estas diferencias, estas desigualdades y estas violencias se exacerban y creemos que esto tiene mucho que ver con una cuestión de lo que sucede alrededor del goce, ¿no? El deseo, la posibilidad de divertirnos, de disfrutar eh, y estas retóricas que vinculan al verano con lo efervescente, ¿no? Con lo juvenil también, y que, bueno, en algún punto marcan algunas dinámicas muy excluyentes socialmente. Así que, bueno, hoy nuestro invitade es Ayito. Ayito además trabaja con nosotros en el SUBSE, pero en este caso viene a aportar. Si querés, Ayito, presentate, Dale. y a partir de esa presentación empezamos a charlar. Bueno, mi nombre es Ayito, soy disca y soy transmarica. Mis pronombres son masculinos. Y nada, estoy acá para charlar un poco sobre esto de los cuerpos, que venimos charlando hace rato ya, pero está bueno que el espacio del Ministerio y del Estado nos dé la voz para contar un poco. Vos recién decías esto de los cuerpos de, quizás en verano hay como una efervescencia o una cuestión. Yo creo que determinados cuerpos, porque si empezamos a escarbar más, no sé, nítidamente, yo creo que los cuerpos discas son los que más molestan todo el año, no solo en verano. Y además que existe una mirada muy violenta hacia el cuerpo disca. Vos fíjate que, no sé, si algún día salimos a caminar, nos van a mirar todos. O sea, todas las personas van a darse vuelta y no es que simplemente te van a mirar como con los ojos y van a seguir solamente en ese parámetro. Te van a dar vueltas y van a hablar entre ellos. Van a hacer comentarios. Entonces, eso también, eh, si podríamos decir en grados de violencia, yo creo que los cuerpos discas son los cuerpos como más vistos y mal vistos.
ni siquiera es que con una visión de goce o una visión de deseo, porque muchas veces lo que vemos en las películas, en las publicidades, es que una persona, hablemos de una mujer muy femenina, bla, bla, quienes se dan vuelta a mirarla, ya sea, no sé, también las mujeres mismas o el sexo opuesto, y con una mirada así de deseo y de goce. En cambio, nosotros es una mirada de asco, de asombro. Eso me parece que está bueno destacar, al menos en mi cuerpo. Después, y creo que si hablo del colectivo Disca, muchos van a estar de acuerdo. Y después en cuanto al género, yo creo que también, porque el cuerpo está performateado culturalmente y te leen de determinada manera. A mí me leen mujer todo el tiempo. Y yo no me considero una mujer, no por mal, sino como yo no entro en esos cánones quizás y en esos performatividades que quizás la sociedad nos ha enseñado. Pero bueno, eso ya es como una cuestión muy mía de la identidad que tengo. Y en relación a eso, también pensar los cuerpos trans travestis atravesados por toda esta cuestión binaria y también performativa cultural. Porque decirnos trans maricas, ponele, y tener este arito y tener como esta, no sé, campera, pero a la vez tener esta camisa, es una cuestión cultural y performática. Yo no nací ni con este arito ni con esta campera. Es decir, nadie nació, ninguna mujer nació con un vestido y ningún hombre nació con un pantalón. Eso se impone. Entonces ahí está la parte donde uno juega con esa performatividad. No sé, ¿qué opinas? No, primero quiero desglosar un poco esto porque, bueno, también pensemos que este ciclo tiene como objetivo generar conversación pública. Yo lo digo siempre, digamos, esta política que llevamos adelante desde la subsecretaría tiene como objetivo poner un tema en discusión, en consideración, un tema que tiene un muy fuerte activismo detrás, pero que quizás no tiene una mirada general por parte de la sociedad respecto de lo que sucede con los cuerpos que no se adaptan a la cuando atraviesan y cuando tienen que necesariamente atravesar el espacio público. Y para nosotras, nosotres en el ministerio, poder tomar decisiones políticas, necesitamos construir un consenso social, ¿no? Y eso, para eso necesitamos instalar esta conversación pública, así que esta es un primer paso, esta campaña que hemos hecho, es un primer paso para poder ir generando esa conversación y esos niveles de adhesión que necesitan todas las políticas de Estado. Entonces, por ahí deshacer un poquito lo que dijiste, eh, de manera tal que también aprovechemos este espacio para hacer un poco de reflexión colectiva y, si se puede, de pedagogía, ¿no? También comunitaria. Eh, Vos decís que tus pronombres son masculinos y eso me parece que hay que traducirlo a lo que significa para vos que te nombren como vos querés ser nombrado, ¿no? ¿Qué significa eso para vos como activista, no como individuo, ¿no? Claro. No, bueno, es todo un tema eso también. No, no te El escucho, te tema de, muteaste. no sé, A a ver. ver, puede ser que haya sido el internet. Ay, no te escucho nada. ¿Vos me Eh, escuchás? yo sí, te escucho. Sí, 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 sí. Ah, yo no te escucho, te escucho Eh, muy bajito. a ver. Qué raro, porque yo hace un No, rato te ¿sabés qué es? escuchaba ¿Sabés qué bajito. es? Hace qué es. Es que me entró una llamada y siempre que me entra una llamada no sé cómo devolverle el Ah, volumen al teléfono. pues Esperen, a ver. sí, la gente Ay. dice que te escucha. ¿Cómo? La gente dice que ¿Ahora? se escucha. Sí, sí, Ah, listo, yo te escucho perfecto. bien. Bueno, perdón. Bueno, ahí Bueno, estamos. la pregunta era por la identidad de género, va por ahí. Bueno, tenemos eso, la ley de identidad de género que nos permite de alguna manera visibilizarnos y que nadie venga a cuestionar eso. Porque muchas veces sucede que se cuestiona, porque hay una mirada que es la del otro, la que te construye,
y como tenemos muchos años construidos a partir de determinados estereotipos, bueno, empezamos a asumir esa identidad del otro. Y primero hay que preguntar, es muy importante preguntar. De hecho, yo estoy por dar un taller sobre educación y discapacidad y hablando con una amiga que ella es maestra, bueno, pusimos esto en debate, porque claro, si tenés una infancia de, no sé, de 6 años, todavía no sabe qué es un pronombre. Claro, yo no me imaginé nunca eso. Yo siempre mirando a partir de, claro, de mis pares, que yo en Claro. mis grupos siempre preguntamos, bueno, ¿cómo te llamás o cómo querés que te llamen y cuáles son tus pronombres? Es lo segundo que se pregunta. Y a partir de ahí entablas como el vínculo, la conversación. Entonces, eso también está bueno. Como, a ver qué dice ahí la gente. Ah, nadie nació vestido pantalón. Ah, lo repito, es lo que dije. Bueno, eso. Entonces, para mí es re importante que me pregunten y que después, bueno, de alguna manera lo empiecen a usar, porque la masculinidad trans o la no binaria está medio invisibilizada. Así que bueno, en los medios o en general siempre que te dicen trans travesti es, bueno, una mujer como, no sé, Flor de la B o que fue como una mujer que estuvo durante muchos años, una travesti, perdón, que estuvo muchos años en la tele, entonces como que tenemos esa idea nada más. Yo creo que estaría bueno empezar a pensar otras identidades y encima que están emergiendo un montón. Hasta yo me sorprendo porque cada vez que encuentro o conozco a alguien nuevo, bueno, me responde con una identidad que yo nunca había pensado tampoco que puede existir. Y eso está bueno. Sí, y ser disca, tiene, o vos sentís que te limita más o sea, a socialmente poder exigir que además respeten tu identidad de género, o sea, ¿te parece que hay una intersección ahí entre las dos cosas, un cruce? O sea, ¿es más fácil para una persona que no es disca ser aceptada con su identidad de género? ¿Cómo es esa vivencia? Bueno, eso me parece que somos como el grupo colectivo, ya sea trans, travesti y disca, siempre hay como un montón de cosas que se juntan, se interseccionan. Y de hecho ser disca creo que está mucho más allá y de hecho no sé, o sea, ni siquiera sos mujer o varón, sos una persona con discapacidad, o sea, como que viene ahí. O ni siquiera persona con discapacidad, sos un discapacitado. Que siempre lo digo porque pareciera que es un chiste, pero es verdad, o sea, dice, bueno, el discapacitado, y no, no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad, y puede haber diferentes tipos de discapacidad, y en última instancia también preguntarle a la persona cómo se autopercibe, porque muchas veces no, o sea, aceptar la discapacidad es como aceptar también la identidad de género, porque es una identidad política también. No es que, ay, sí, yo tengo la discapacidad y desde siempre la acepté. Y no, porque la sociedad te hace que vos te odies. Entonces, si no podés ir a, no sé, a un recital, porque no podés ingresar, bueno, no podés estar mucho tiempo parado, o porque no hay espacios para sillas de rueda, o es imposible llegar, bueno, ahí me parece que empezás a decir, ah, ¿por qué nací así? Yo quiero ir al recital. Y digo un recital por decir cualquier cosa, ¿no? No sé, ir a la cancha, ir a, no sé, a escuchar música o a ver una obra de teatro o ir al cine mismo. O sea, acá en La Plata hay un solo cine que es accesible, el resto no. Entonces, o si hacen un ascensor, hay que subir 5 o 6 escalones para llegar al ascensor. Entonces es como, bueno, me parece que está un poco mal pensado todo. Bueno, y ahí también pensar los cuerpos habitando el espacio público. Yo tengo una amiga que ella siempre habla de los cuerpos, que el cuerpo disca es un cuerpo público porque es un cuerpo manoseado por todos. Si vos, por ejemplo, querés cruzar la calle, nadie te viene y te pregunta amablemente, es como que te toca el brazo o muchas veces te ve vulnerable, entonces no solo te toca el brazo, te mete la mano en la cintura y como que te lleva a su ritmo y capaz vos podés caerte o no sabés qué hacer.
Entonces, bueno, eso, ¿cómo haces para salir de la fuerza del otro y del empuje del otro? Y no hay un respeto por eso, o sea, también pasa por ahí. Como no te preguntan porque, bueno, vos no sabés responder, vos sos inútil, entonces lo hago por vos. Y muchas veces lo que pasa es cuando las personas te quieren ayudar, te están inutilizando ahí, como que te están inmovilizando y a la vez eso me hace, ese obstáculo de que esté el otro ahí y yo no sepa qué decir y qué hacer, hace que me caiga. Me he caído varias veces en los colectivos o en la calle por esta situación, porque por ello no lo necesito la ayuda. Si yo necesitara ayuda, lo pediría. Y creo que todas las personas con discapacidad, si la necesitan, lo piden. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos a quién y esas personas que recepcionan ese sí, dale, te ayudo, bueno, pasa esto de que quizás te pueden abusar, tocar de más cuando vos no querés. Entonces decís, bueno, no me ayude nadie y ya está. Total, y también hay algo como de paternalización, ¿no? Por parte de toda la sociedad sobre los cuerpos discas o de infantilización, de mirar a, a las personas con discapacidad como personas que no pueden valerse por sí mismas y por lo tanto necesitan una tutela permanente y hasta en contra de su propia voluntad. Y me parece como que el Estado tiende un poco también a caer en este tipo de actitudes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que desnaturalizar. No sé si a vos te parece que ese es un diagnóstico que podríamos estar de acuerdo y si te parece eh, que hay vocación de empezar a pensar las cosas de otra forma, ¿no? Bueno, es una gran pregunta y tengo muchas cosas por decir. Voy a ver si las puedo organizar. En primer lugar, sí, el Estado, como desde el 2008, cuando se recuperó ANSES, hay pensiones no contributivas. Tenemos la de nación y tenemos la de provincia. La de nación es como si fuera una jubilación mínima, menos me parece que la mínima. Y la de provincia, la de provincia no la pidas. Son creo que 1.000 pesos nada más. Y además eso, que no tiene los beneficios como, no sé, la obra social. En cambio, la de Nación por ahí tiene, no es una obra social, pero sí, no sé, te cubre algunos gastos en cuanto a medicamentos. Y después, pensando en la Convención de las Personas con Discapacidad, hay uno de los primeros artículos que habla sobre la vida independiente. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿qué es la vida independiente? ¿Qué hacemos con las pensiones no contributivas y qué pasa, el eje más central ahí, con el cupo laboral en discapacidad, que no se cumple tampoco y que no es que solo no se cumple, no se habla, no está en agenda política. Y eso es lo que yo siempre reclamo. Y reclamo desde que conocí que existe, porque yo tampoco sabía, porque como no hay información y nadie habla del tema, no entras en agenda, entonces no te enterás. A menos que tengas la oportunidad, como tuve yo, a partir de las políticas públicas de Néstor y Cristina, porque yo soy una persona pobre y sola, o sea, no tengo familia, pude ingresar a la universidad. Y una vez que ingreso a la universidad, yo empiezo a conocer todas estas cosas. Si yo no hubiera ingresado a la universidad, yo todavía estaría sin trabajo, sin conocer, sin saber y sin poder defenderme. Entonces, no significa que la universidad te dé muchas cosas y que si no vas a la universidad no existís, etcétera. Simplemente a mí me dio herramientas y eso me sirvió un montón. Después, bueno, cada uno hace lo que quiere en la universidad. Pero en relación a lo económico, tenemos que pensar qué es la pensión no contributiva, porque ayuda, pero me parece que también hay que pensar qué es y cómo vive una persona con discapacidad. Porque muchas veces se cree que, bueno, teniendo un trabajo, ¿qué tipo de trabajo? Si yo, por ejemplo, soy docente, porque de hecho soy docente y quiero tener un buen sueldo, tendría que trabajar muchísimas horas en muchos lugares distintos, porque al principio no es que agarras todo en una sola escuela, eso también. Entonces, bueno, ¿qué pasa con mi cuerpo ahí? Ya que hablamos del cuerpo, ¿qué puede un cuerpo? Viene a la pregunta de Spinoza o de Les, que dice, ¿qué puede ese cuerpo? Bueno, ¿qué puede nuestro cuerpo a partir de un sistema neoliberal que nos aplasta?
y que no nos da las mismas oportunidades que a todos. Entonces, bueno, ahí se piensa un cuerpo más funcional, más capitalista, más pensado para la producción. Y como las personas con discapacidad no pueden producir como produce cualquier obrero o cualquier persona normal, entonces ahí es donde, bueno, el cupo no quieren cumplirlo, no quieren hablar del cupo y tampoco quieren hablar de nada, entonces bueno, denle ahí su pensión contributiva y que se quede en casa. Pero esa pensión no sirve tampoco para vivir de manera independiente. Si hoy un alquiler está arriba de los 20.000 pesos y la pensión está por debajo de eso, entonces bueno, menos. Vida independiente no, entonces ¿qué haces? Te quedas con tu familia y otra vez queda todo como estancado. Y ahí el cuerpo también seguís infantilizándolo a la persona, ¿por qué? Porque vive con sus padres, tiene 40 años, vive con sus padres, o tiene 30, nunca fue a la facultad, le negaron la educación primaria, secundaria, ni hablar terciaria o universitaria, entonces bueno, es todo una vorágine de cosas. No sé si se entendió porque fue mucha info. Sí, el acceso a la educación me parece que más allá del acceso al trabajo que vos lo marcás eh, perfectamente como el gran impedimento para la autonomía, ¿no? La autonomía de todos, de todas las personas discriminadas, porque realmente la discriminación social produce expulsión de la institucionalidad y expulsión del mundo del trabajo. El acceso a la educación también es un desafío para las personas con discapacidad, ya desde lo edilicio. No hablar de la cantidad de horas, no hablar de lo que sale ser estudiante y de las condiciones materiales que hay que tener para poder sostener un estudio, en tu caso universitario, pero ya desde lo edilicio hay algunas reflexiones que colectivamente tenemos que hacer respecto de eh, en qué lugares se produce la educación, ¿no? Que es el fenómeno educativo, y cómo adaptar eso a la posibilidad de que todos transitemos por ahí. Y lo mismo pasa con los lugares de disfrute, ¿no? O sea, esto que vos decías de ir al cine, y yo pienso en la playa, ¿no? Pienso en el verano, pienso en la playa, ir a la playa para una persona con discapacidad es muy complicado. Sí. Entonces, bueno, no hay que, creo que no hay que individualizar, o sea, obviamente es importante particularizar los momentos de la mayor violencia, pero me parece que el problema es sistémico, ¿no? Es un mundo que no está pensado para personas que no pueden realizar ciertas actividades, y en esto pienso, no sé si vos tenés en tu activismo y en tu formación la posibilidad de responder qué es lo que sucede con las personas que tienen alguna condición de salud mental, ¿no? Digamos, que también les impide, y que eso es como un mundo también de falta de comprensión social respecto de lo que sucede. Digo, lo más fácil es decir, bueno, esta es una loca, o este es un loco, o un loque, y descartar la posibilidad de interacción, ¿no? No, sí, aparte vos hablabas recién y me imaginaba que en la escuela, o sea, yo en el taller que estoy por dar el 27 de marzo vamos a hablar sobre el trato digno, o sea, ni siquiera es el tema del edificio, o sea, el edificio es un ingrediente más dentro de esto, o sea, lo que estamos hablando y poniendo en palabras y exigiendo es el trato digno, o sea, a ese nivel. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que primero no te cuentan para nada, tipo la educación física, en mi caso que fue mi discapacidad es motriz, bueno, no sabés, no podés, vos quedate en tu casa, te pongo 7 y listo, y ya está. En lugar de darme la posibilidad de ver qué es lo que puedo hacer, o si lo puedo hacer distinto. Y acá con respecto a la playa lo mismo, tipo, bueno, se piensa en la playa como espacio, un espacio público para determinados cuerpos y determinado acceso. O sea, si yo soy usuario de silla de rueda, listo, no puedo acercarme al mar, por ejemplo. O si, no sé, soy una persona ciega, sí o sí tengo que estar como con alguien que me ayude. Y, y ahí no hay independencia, como que tenés que estar sí o sí con otro. Y por ahí tenés ganas de ir
solo a la playa. ¿Cuánta gente va sola a la playa? Millones de personas, bueno, pero si es disca no. Y uno puede decir, bueno, si quiero voy, lo hago. Por supuesto, la actitud está genial, pero no están dadas las condiciones, yo hablo de condiciones. Y con respecto a las personas con discapacidad psicosocial, o sea, desde el vamos están encerradas y están solas, nadie vela por sus derechos. Entonces, ahí también las mujeres, o sea, cuando hubo debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, las cosas que se debatían era, bueno, que muchas mujeres que están dentro de los neuropsiquiátricos, bueno, son personas que han sido abusadas, que les dan, bueno, pastillas y demás sin su consentimiento, o, bueno, el tema de las violaciones y la violencia es como algo que es un tema que se sabe y que nadie dice nada y que nadie hace nada. Entonces, bueno, ahí también el silencio es un cómplice. Entonces, cuando hablábamos de esto, es muy loco como el sistema también es hipócrita, porque por un lado decía que no a la ley y por el otro era, bueno, si sos disca y encima si estás en un neuropsiquiátrico, que nadie se entere que alguien te abusó y que encima, bueno, quedaste embarazada, entonces, bueno, vamos y se lo abortamos sin que sepa, sin preguntar, sin nada. Y muchas veces también pasa que si sos disca y ponele no tenés, tenés una discapacidad cualquiera, muchas veces personas con síndrome de Down, lo que se sabe es que si vas a una ginecóloga y estás, no sé, embarazada, es como que te dice, ¿querés tenerlo? Porque puedes abortar. Entonces, bueno, ahí también hay una cuestión de que no puede maternar tampoco. Y eso también se sabía. O sea, se sabe, no es que se sabía. Y es algo que sucede. Ahora tenemos la ley, pero durante muchos años no estuvo. Entonces ahí también preguntarnos qué es lo qué rol tenemos y qué historia también tenemos en nuestros cuerpos y cómo la ejercemos, porque el sistema médico ha sido y sigue siendo violento con nosotros. Bueno, el sistema médico es un gran dispositivo del poder. Venimos charlando mucho respecto al sistema médico en estas charlas porque, bueno, entrevistamos a muchas personas con cuerpos gordos y también la semana, bueno, esta misma semana fue, la semana pasada. La eh, semana pasada fue la de Flor. la semana pasada tuvimos una charla con Florencia de la B y realmente en todas las charlas salen dos cosas súper así como al toque, ¿no? Una es el sistema médico hegemónico como dispositivo del poder normalizador sobre las personas y creo que ahí como Estado tenemos un montón de cosas para hacer porque, bueno, gran parte del servicio de salud que se presta es un servicio estatal en la provincia. Eh, y por el otro lado, el acceso al consumo, ¿no? Digamos, en un mundo eh, es bastante paradójico que en un mundo capitalista haya un montón de personas reclamando acceso al consumo, ¿no? Al consumo de ropa en el caso de las personas gordas, al consumo de zapatos en el caso de las personas travestis. Y bueno, digamos, es paradójico que la gran propuesta sea el consumo como forma de relación social y al mismo tiempo hay un montón de personas excluidas del consumo o teniendo que pagar carísimo algunos servicios, ¿no? Digo, los impuestos añadidos, como el impuesto rosa se habla en el caso de las mujeres, el impuesto trans en el caso de las personas travestis, por ejemplo, que quieren alquilar y que les cobran más caro por el solo hecho de que se presupone que no van a poder pagar. Bueno, todas estas cuestiones eh, ¿cómo es el vínculo o cómo te parece a vos que podríamos desde el Estado eh, proponer relaciones de consumo más equitativas, ¿no? ¿Qué podríamos, cómo podríamos pensarlo y cómo podemos pensar esto desde una perspectiva disca? Porque no, de la perspectiva de los cuerpos gordos es fácil, no sé si es fácil, pero es obvio que es la ley de talles. De la perspectiva travesti también está bastante clara todas las dificultades que tienen para acceder. Con las personas con discapacidad, ¿cuál es el diagnóstico respecto a esto? El tema sería, cuando hablabas recién del consumo, vos para consumir tenés que tener plata, si no, no consumís, por más que seas, no sé, persona gorda, persona disca o persona trans.
lo que mueve todo es la plata. Entonces, primero y principal que se cumpla el cupo. Y en cuanto se cumple el cupo, yo creo que las personas ahí tendríamos trabajo y tendríamos acceso a ciertas políticas. Entonces, una vez que vos tenés el dinero para pagar el ocio, porque todo se paga ahora, por ejemplo, si yo quiero ir, no sé, al cine, tengo que pagar una entrada. Entonces, ahí me da la sensación de que gestionando trabajo con apoyos razonables, con los ajustes y apoyos razonables que bien plantea la convención, y después no solo que quede en esto, porque si no es como, bueno, le da trabajo a cualquiera y ya está, de cualquier cosa, sino unas políticas culturales, políticas sociales, que es el tema de que el tema esté en agenda, se esté hablando de eso. O sea, porque si no lo llevamos a la escuela, si no lo llevamos al trabajo, si no lo llevamos a nuestra casa o hacemos una publicidad en la tele o por ejemplo, no sé, en el noticiero hay una persona con discapacidad conduciendo un noticiero y si no pasa eso de que no nos ven, entonces es difícil que cambie como la cuestión cultural y la cuestión discursiva, porque si no nos ven en la calle, no nos ven afuera, no nos ven en la tele, no somos protagonistas de ninguna película, de ningún libro. O sea, si somos protagonistas somos el jorobado y el jorobado no tiene novia y tiene amigos imaginarios. Bueno, esa es la representación real de las personas con discapacidad. Yo he estado solo, encerrado, sin poder hablar con nadie, porque no me puedo mover, o no me podía mover cuando era chico, y ¿qué hacía? Bueno, leía, pero después no puede, o sea, yo no tengo recuerdos de poder ir afuera y salir a jugar, a hacer cualquier cosa, que por ahí yo no podía correr, pero sí podía salir afuera, pero no tenía ese encuentro, o no tenía encuentros porque estaba también internado. Entonces, bueno, ahí también pasa de que si no cambia eso, es difícil que cambie. Entonces yo creo que desde el Estado hay que dar esos debates, que haya una publicidad y donde estén los cuerpos no hegemónicos, pero no solo una publicidad donde haya un cuerpo hegemónico y después una publicidad donde no lo haya, porque si no también es segregar, sino como que en el cotidiano aparezcamos y que eso sea después no objeto de burla ni tampoco como objeto sí, de discriminación, de bullying, porque pasa eso también. Como bueno, por ahí yo salgo afuera, salgo a la calle, pero es como te decía, un día yo te voy a invitar a caminar 3 cuadras y vas a ver cómo nos miran. Y las miradas no son solamente como rápidas, es lo que te decía al principio. Hasta que eso no se normalice, entre comillas, es difícil que me dejen de mirar así. Sí, también estaba pensando ahí la importancia que tienen los medios de comunicación, que también es un factor que ha salido, porque esto que vos hablabas al principio de la performación, ¿no? Y ahora de la representación, los medios de comunicación construyen subjetividad y a la vez levantan subjetividad de la sociedad y la replican, ¿no? O sea, como que hay un círculo ahí donde también es posible operar y es posible empezar a desarmar y desandar algunos paradigmas y donde también cuando eso no se hace hay violencias muy fuertes, simbólicas, que se reproducen y que se legitiman también socialmente, ¿no? Mientras vos hablabas me acordaba, por ejemplo, de programas donde de humor, entre comillas, donde las personas con discapacidad eran sujetos de burla por un montón de otras personas, o donde las imitaciones de las personas con discapacidad eran muy lejos de representaciones amorosas, todo lo contrario. Y bueno, con este humor nos hemos criado, no estoy hablando de 1700, ¿no? Estamos hablando de nos hemos criado Mm, nosotros. Eh, mm, y me parece que todavía estamos bastante lejos en términos de la discusión con los medios de comunicación para poder lograr representaciones no solamente fidedignas, o sea, reales de respecto de lo que sucede en nuestras comunidades, sino también con vocación de ese poder que tienen los medios de comunicación, que es performático respecto a las relaciones sociales que se producen. Utilizarlo para
apostar a formas más amorosas de vinculación, ¿no? O más respetuosas, por lo menos, digo, o dignas. Esto que vos decís de mínima, el piso es el trato digno, me resulta, nos resulta como algo evidente y sin embargo todo lo que hace falta todavía seguir hablando. En ese sentido, ¿qué iniciativas a vos te parece que son valiosas para poder dar a conocer este tipo? Bueno, vos sos trabajador del Estado, así que digamos, en ese sentido, ¿qué iniciativas te parece a vos que tenemos que apoyar y que tenemos que, mm, que sostener para poder generar esta conversación? Ay, no, sí, un montón. Primero capacitaciones, o sea, formación en todo, en perspectiva de género y perspectiva en discapacidad, en todos los sentidos. Yo creo que todos los ministerios, todo el Estado tiene que tener esa formación obligado. Y bueno, y después esto de poder escuchar el trato, de poder analizar las violencias que hay en los discursos, cuando esto de podés, vos podés, o cuando te agarran el brazo, o cuando, bueno, no te tienen en cuenta para ciertas cosas, o la palabra discapacitado. Por más, a veces la gente como que no le tiene miedo a la palabra discapacidad. Cuando empiezan a decir es como que tartamudean, tipo, bueno, allito acá, disca, ¿qué sos? Como que no saben qué decir. Hay un miedo y hay que sacarle el drama también a eso, porque bueno, yo soy una persona con discapacidad, pero también soy una persona que le gusta el humor, que le gusta actuar, que le gusta bailar, que le gusta escribir. No solo soy eso, entonces me da la sensación de que hay que un poco desdramatizar el trato en ese sentido, porque hay como un miedo. Y está bueno cuando alguien se equivoca y pide disculpas, porque muchas veces a mí, no sé, me tratan en femenino, pero automáticamente se disculpan y vuelven a decirlo en masculino, ya ahí es un gran avance. Ahora, con la discapacidad no, tipo, no se puede. Y aparte esto del nena, querida, chiquita, bonita, qué lástima, vos siendo tan linda, como si ser disca tendés que ser sí o sí feo. No puede ser que una persona bella sea disca, como no entra en el imaginario. Entonces eso también me ha pasado. Yo tengo cada anécdota del salir a la calle y que la gente me dijera de la nada eso, o por ejemplo cruzás la plaza San Martín acá en La Plata y no sé, las personas que son religiosas, la cabeza te tocan, es como la cabeza, el brazo, no sé, como que no sé si es algo santificado o endemoniado, ya no sé, porque es como demasiado. Pero me pasa que, nada, que yo creo que es esa la política y de empezar a hablar, como así, por ejemplo, en los formularios, que yo siempre digo, bueno, me voy a anotar en alguna beca o en alguna cuestión de arte y están que es la opción, si sos travesti, si sos trans, si sos persona de pueblos originarios, si sos persona afrodescendiente, que está genial esas batallas que estén ganadas, pero no aparece la opción si sos disca, onda, si vos querés trabajar sobre el arte o sos artista, no está la opción y el imaginario de que puede ser una persona con discapacidad y también puede ser un pintor o un dibujante. Y bueno, no, ni siquiera aparecemos en los formularios. Entonces, eso también me llama la atención. Y ahí se nota que no hay una política de Estado. Simplemente quedó en 2008 con Néstor, cuando se recuperó todo en relación al ANSES y la pensión no contributiva. Después, bueno, ahí quedamos. Yo creo que ahí quiero avanzar, o sea, no quiero quedarme solo ahí. Me gustó esa idea de la pensión, me sigue gustando, lo sigo debatiendo porque muchas veces nos preguntamos qué es y qué esperamos con esa pensión, pero yo creo que como persona disca y persona que no puede trabajar todas las horas que puede trabajar otra persona, la pensión y un sueldo me alcanzaría para vivir una vida independiente, porque tenemos gastos que las personas no tienen. Yo, por ejemplo, cada 6 meses me tengo que comprar una muleta. Una muleta sale arriba de 5.000 pesos. Las muletas solamente, no solo tengo que comprarlas, sino también tengo que comprar tacos, que son la goma que va debajo.
eso sale alrededor de 100 pesos cada uno. Bueno, eso yo camino, entonces se gasta cada 2 meses o un mes, es un gasto más. Después, el tema de la rehabilitación, que muchas veces son no solo una rehabilitación médica, por ahí puedes hacer yoga, puedes hacer otro tipo de actividad, y eso significa pagar. Y si tenés una discapacidad, significa que también tenés que ir o en remis, o porque muchas veces los colectivos no te dejan cerca. Y eso es otro gasto, que otra persona va en bici y listo. Bueno, yo no puedo. Todo eso. Así que son esas las luchas, digamos, creo. Y con el tema del lenguaje, o sea, ahí hay esta enorme discusión social que provoca la utilización del lenguaje inclusivo, denota todos los privilegios que conmueve, ¿no? El hecho de utilizar la E, la X, esto que vos hablabas de los pronombres también como una pregunta eh, iniciática en cualquier conversación respetuosa con una persona. Eh, ¿Qué sucede con el lenguaje y las personas con discapacidad, ¿no? Esto que vos decías recién de chiquita, chiquito, cómo también hay, la propia infantilización está dada desde las formas en las que nombramos eh, Mm. a las personas. Yo creo que ahí hay que apostar también a la ESI como una herramienta también de intervención en, en el lenguaje y en la conversación, ¿no? Sí, Ahí, y sí. además otra cosa es que aprovechando, voy a decirlo, que muchas veces las personas antiderechos, las personas que están en contra de los movimientos eh, con las luchas travesti trans o las luchas discas, utilizan como forma de discurso eh, cosas que tienen que ver con la discapacidad que nadie en la vida se acordó ni dijo. Por ejemplo, esto de, usan lenguaje inclusivo, mejor vayan a aprender y dicen lenguaje de señas. Y no se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas. ¿Por qué lengua? Porque el lenguaje es todo. La lengua es particular, no es lo mismo la lengua de señas española que la lengua de señas en Francia. ¿Por qué? Porque son dos Ujú. lenguas diferentes. Entonces, si yo vivo en Argentina y hablo español, y hay una persona que es de Francia y vive en Francia y habla francés, no vamos a entendernos. Lo mismo pasa con la lengua de señas, es lo mismo. Entonces, primero que está mal dicho, el lenguaje no se dice y es lo que están de alguna manera luchando los compañeros. Y después odio y me da mucha bronca que usen esos argumentos y ni siquiera se acuerdan las personas que hablan en lengua de señas, ni siquiera, nadie en la vida se acordó de ellas. Recién ahora es como, ay, bueno, no sé, no hables en lenguaje inclusivo porque bla, 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 o el braille también, o lengua, o sí, hay comunicación sencilla, que es también otra forma de comunicar que es más con símbolos. Eso también es como, bueno, dejen de violentarnos porque eso es violencia directa. No hay nada que no, o sea, como nada suave en eso, y ni siquiera es como, ay, bueno, pobre, no entiende. No, o sea, no es que solo no entiende, está siendo muy violento la persona cuando dice eso, y está violentando a todo el colectivo, porque somos un colectivo que está afuera de todo, o sea, último en el tarro, último en la fila, último en la historia, y encima la gente articula y argumenta con eso y me da mucha bronca. Lo mismo cuando pasaba con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, yo ya, bueno, paso al cínico porque es como ya me si te dicen que es persona con discapacidad, lo vas a abortar, ay, pobrecito, no sé qué. Bueno, que, o sea, lo dejas nacer, pero igual después lo discriminás, no lo tratás de inútil, total, no importa, ya nació, ¿viste? Como desde ese lugar. Hay alguna perversión en los argumentos de los antiderechos que realmente cuando se desarma ese discurso no queda más que el odio, ¿no? El odio, la discriminación, el impedir la felicidad de las personas, pero habemos también todas otras formas de ser que no tenemos esas
maldades innecesarias, pero donde sí tenemos que producir, hay que producir conciencia, ¿no? Digamos, estos temas no permean quizás algunas capas de la sociedad que son las activistas, las organizaciones, y hay que masificar la posibilidad de generar discurso. Eso, en ese sentido, pensamos esta, esta campaña como primer paso desde un ministerio nuevo, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad es un ministerio nuevo, y esa novedad nos permite romper también algunas cosas de las que ya no se hablaba o incluso plantear la mirada interdisciplinaria que se necesita en algunos abordajes. Yo recién mientras te escuchaba hablar a vos, pensaba qué difícil pensar política pública para personas ciegas y al mismo tiempo para personas rengas y al mismo tiempo para personas, no sé, digamos, que tienen alguna otra discapacidad cuando los universos son totalmente disímiles. Entonces también en esta agrupación de personas con discapacidad hay alguna invisibilización respecto a las especiales necesidades de cada uno de los subgrupos que componen el universo de la discapacidad, y tenemos que pensar desde el Estado políticas públicas que tomen esas particularidades. Yo siempre pienso, no sé si vos estás de acuerdo, que es tan disruptivo plantear un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad en un Estado con una pretensión homogeneizadora como es el de la provincia y el de la nación, porque nuestro país, si algo para algo ha servido el Estado, es para construir esta famosa identidad nacional, que en definitiva es una homogeneización. Bueno, los argentines somos así, ¿no? Y nosotros venimos a decir, no, somos así, somos asá, también somos para allá, también somos de acá, y somos discas y tenemos identidades de género diversas, identidades políticas múltiples, y nuestras felicidades dependen de que la sociedad nos permita, ¿no? Vivir libremente estas formas de ser argentines. Y también cuando sos migrante, también ahí se abre Sí, otro gran signo de pregunta. Así que la verdad es que esta conversación es la primera, la primera pública, hemos tenido anteriores privadas, pero la primera pública de muchas, y el tema de las personas con discapacidad y de estos cruces, porque las personas con discapacidad, además de ser personas con discapacidad, son un montón de otras cosas también, ¿no? Digo, puede haber personas con discapacidad migrantes, hay un montón de personas con discapacidad migrantes, hay muchas personas con discapacidad pobres, vos lo decías bien antes, ¿no? ujú. Como también la limitación al acceso al trabajo deja por fuera del acceso al dinero a muchas personas con discapacidad, y creo que desde el Estado tenemos que tomar esta agenda con la heterogeneidad que significa hablar de personas con discapacidad. Porque también Sí, no sé vos cómo vivís esa bolsa del colectivo de les discas. no, bueno, yo la verdad te decía recién, esto de qué puede también el Estado aportar, yo creo que darle la voz a las personas con discapacidad ya es un montón, porque si, por ejemplo, tienes que dar una formación, tipo un curso de accesibilidad para redes, qué mejor que una persona ciega que se dedica a eso para decirte cómo testear una red y qué es lo que necesita, porque si vos no tenés esa discapacidad, no sabés, porque vos estás acostumbrado a ver. Lo mismo, no sé, una persona sorda. O, por ejemplo, yo, cómo poder moverme en un espacio y ir y que haya, o que no tenga que ni siquiera preguntar, che, es accesible, porque todo el tiempo tengo que preguntar, che, es accesible el espacio, che, hay un ascensor, bueno, si no, no puedo. O bueno, vemos cómo hacemos, porque también eso, como al no tener la voz, es obvio que también el Estado va a estar pensado desde la heteronorma y desde la normalidad. En cambio, si hay una voz, y hay varias en realidad, no solo una, porque la discapacidad es heterogénea, como decías recién, y es como muchas cosas, yo creo que ahí estaría la clave, en que ahí está la clave para poder cambiar posta a las cosas. Y además que estaría generando trabajo también. Y hay un montón de personas discas, que no sé, hay actrices discas, hay, bueno, personas que durante la pandemia han hecho
proyectos de, bueno, accesibilidad en redes, porque todo se fue a redes, pero bueno, si no es accesible, hasta en eso te sacan, hasta las redes te sacan del lugar. Entonces, bueno, hacer todo esto para poder convivir y vivir adentro de lo que era la pandemia en ese momento, el año pasado, me da la sensación de que trae como una buena o nueva sociedad, creo, pensada de otra forma. Y Ujú. después, yo lo que siempre, no sé, deliro ya demasiado veces, pero como que a mí me gustaría hacer realmente vivir de lo que me gusta, que es el arte. Tipo, yo no puedo vivir sin eso, a mí me sacó de muchos espacios horrendos poder producir y poder hacer cosas desde mi mirada. Eso a mí me encantaría. Y bueno, poder dar la oportunidad a un montón de otras personas que seguramente le pasa lo mismo. Tengo amigues que son discas y que producen y hacen cosas re lindas, pero bueno, todo el tiempo es, bueno, no tengo la pensión, no tengo esto, no tengo lo otro, entonces como que te genera no poder seguir formándote, porque la pensión existe, pero si tenés familia, no te la dan también. Eso es algo que el Estado se tendría que empezar a preguntar y a reevaluar. ¿Por qué la ley dice que si tenés padres no te dan la pensión, si es un derecho? Entonces ahí estarían invalidando la vida independiente. De esos temas también se hablan en el colectivo. Bien. Bueno, estamos terminando porque esto nos da solamente una hora. Ahí hay una persona que dice que es adicte a los vivos de Allito. A mí me parece que está bien, es una adicción válida. Vamos al final, que siempre hacemos lo mismo, porque yo tengo una vocación televisiva que también despunto en este momento, que es decir, bueno, lecturas, recomendaciones de producciones audiovisuales, producciones culturales, eh, revistas, lo que se te ocurra de recomendaciones para seguirse formando, para seguir leyendo, para seguirse interiorizando en estos temas, y con eso ya cerramos este vivo. Bueno, voy a hacer un poco langa, porque voy a recomendar mi libro, que lo acabo Me de parece sacar. perfecto. Y lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en mi Instagram, que es allito.cabrón. Y ahí me pueden escribir y podemos coordinar la entrega y el pago. Pero yo creo que eso, porque habla un poco de la discapacidad y del concepto del amor que no hablamos, que me gusta mucho también hablar de eso, y los vínculos. Así que nada, eso. Recomiendo mi libro. Me parece perfecto. Como los profes de la facultad que decían, bueno, vamos Sí, a empezar, tienen que comprar mi libro. sí, totalmente. Me convertí en lo que odiaba. Bueno, Ayito, nada, nosotros en el ministerio estamos súper contentes de que seas parte de nuestro equipo de trabajo. Creemos realmente en que los equipos tienen que estar conformados por personas que no solamente sepan de los temas, sino que también representen esta misma diversidad que nosotras reivindicamos, y que nos parece tan saludable empezar a mostrar como parte de nuestra sociedad, ¿no? Así que agradecerte el laburo cotidiano y también este vivo, que les volvemos a repetir que es parte de un ciclo que se llama Todos los cuerpos son cuerpos de verano, que ha tenido muchas ediciones, ya no sé cuántas, están todas disponibles, como va a quedar esta en el Instagram del ministerio, desde el cual estamos transmitiendo, también desde mi Instagram personal. Y bueno, nos seguiremos encontrando en las próximas ediciones para hablar del amor, que a mí también me parece un temazo, y me parece que Sí, como política de Estado tenemos que comprometernos con la amorosidad, ¿no? Las políticas de ay, Estado sí. amorosas, que comprendan y que acompañen vidas que se celebren en el amor, y que esto no sea ingenuo, ni romántico, ni naif, sino que sea política de Estado. Un abrazo Sí, sí. enorme y nos vemos en el trabajo. Dale, chau, chau, nos vemos. Un beso.